Hola, comenzamos la segunda clase de este primer tema que denominamos la integral como un promedio. Y ahora nos vamos a enfocar en los temas de valor medio en dos o más dimensiones, y que está relacionado fuertemente con la pregunta que nos hicimos en la primera clase sobre la relación entre densidad puntual y masa. Entonces, tenemos que fijar un poquito de notación. Vamos a usar el simbolito, las mismas barritas de valor absoluto para denotar la medida de una región R. Entonces, si estamos considerando una región del espacio, entonces la medida de R será el volumen. Si estamos considerando una región del plano, la medida de R será el área. Y si consideramos una superficie en R3, cuando miro la medida de esa superficie, estoy considerando también el área, porque el volumen sería 0. Y de la misma manera, cuando considero una curva, tanto en 2 como en 3 dimensiones, la curva tiene una dimensión, pero uno la puede pensar en un plano o en el espacio. Cuando hablemos de la medida de la curva, vamos a estar haciendo referencia a su longitud. Y la notación que estamos usando y que usaremos en todo este curso es dvol para un diferencial de volumen, dA para un diferencial de área cuando estamos en una región del plano, de sigma diferencial de área de superficie cuando estamos en una superficie un poco más general que el plano, y ds diferencial de longitud de arco de curva para curvas tanto en 2 como en 3 dimensiones. Para hacer algunos ejemplos, bien sencillo, si tengo un rectángulo R, que lo escribo como AB por CD, AB por CD quiere decir que la variable X está entre A y B y la variable Y entre C y D. En ese caso el área del rectángulo no es otra cosa que base por altura, o sea, B menos A por B menos C. Cuando tengo un prisma, que lo denotamos por AB por CD por EF, que eso quiere decir lo mismo que hoy, que la variable X está entre A y B, la variable Y entre C y D, y la variable Z entre E y F. Cuando tengo un prisma como ese, el volumen, la medida de la región R es el volumen, que es el producto de las longitudes de las aristas. O sea, B menos A por D menos C por F menos C. Cuando tenga en 3 dimensiones una bola de centro X y radio R, la medida de la bola es el volumen, o sea, 4/3 de pi por R cubo. Cuando tenga un disco de centro X y radio R, voy a tener la medida del disco será el área del disco. El volumen recordamos que es 0, que es pi por radio al cuadrado. Cuando tenga una circunferencia de centro X, cualquiera sea el centro y el radio R, pensada en R2 en el plano, la medida de esa circunferencia es la longitud de la circunferencia, o sea, 2 por pi por radio. Recordamos que la circunferencia es el borde del disco D. La circunferencia con centro X y radio R es el borde del disco con el mismo centro y el mismo radio, que vamos a denotar de esta manera. Vamos a usar el simbolito de derivada parcial para hablar de la frontera o borde de una región. Pero hablaremos sobre eso más adelante. Por último, si tenemos la S, que es la superficie esférica de centro X y radio R, es decir, el borde de la bola con centro X y radio R, la cáscara de la bola,
Entonces, la medida es área, porque es una superficie y es 4pi r cuadrado. Muy bien, esos son ejemplos de medidas que hacen referencia a área, volumen o longitud, dependiendo de qué es lo que estamos considerando. Muy bien. Si ahora tengo una función continua y considero lo que llamamos valor medio, van a ocurrir lo mismo que pasaba en una dimensión. Por ejemplo, si tengo una función continua en una región de R3, voy a tomar la integral triple sobre esa región de la f diferencial de volumen y divido por su volumen. Ese es el valor medio y resulta que está entre el mínimo y el máximo de f en esa región. Cuando tome una región de R2 del plano, luego tomo el valor medio, será el área, la integral de área de la f en esa región del plano, dividido por su medida, pero la medida recordamos que es de nuevo el área, o sea, la integral de 1 diferencial de área. Nuevamente este valor medio está entre el mínimo y el máximo, y lo mismo ocurre cuando considero una superficie. El valor medio será el área, la integral de f diferencial de superficie sobre el área de esa superficie. Y cuando considere una curva, el valor medio será la integral de curvilínea de f sobre esa curva dividido su longitud. En todos estos casos, el valor medio que se calcula está siempre entre el mínimo de f y el máximo de f en la región considerada. Por ese motivo, bueno, no por ese motivo, sino por la forma en que se calcula, también ocurre lo que decíamos en una variable, que si yo integro esa constante que es el valor medio en la misma región, obtengo nuevamente la integral de la f en la misma región, tanto para regiones de R3, volúmenes, para regiones del plano, para superficies en 3 dimensiones y para curvas en 2 o 3 dimensiones. Siempre integrar el valor medio en la misma región donde fue calculado ese valor medio nos vuelve a dar la integral de la f original. Muy bien. Y ahora que hemos hablado de valor medio, llegamos a este teorema y hablamos de valor medio y vimos que siempre estaba entre el mínimo y el máximo de la región considerada. Entonces, si yo ahora estoy en tengo una función definida en una región del espacio, ¿no? Y calculo el valor medio en una bola centrada en un punto x0 y de radio r, que es lo que acabo de recuadrar en azul, entonces eso es el valor medio en la bola centrada en un punto x0 y radio r. A medida que tomo r cada vez más pequeño, estoy tomando valor medio en bolas centradas en x0 y cada vez más pequeñas. Ese valor medio, cuando r tiende a 0, tiende al valor de la f en el centro. Y ahora llegamos a la pregunta que habíamos hecho que relaciona la densidad puntual con la masa. Miren lo siguiente. Supongamos que existe una función f, que cumple que la masa es la integral, la masa de cada región R es la integral sobre R de a f de x. Entonces, necesariamente esa función tiene que cumplir que la masa de la bola dividido el volumen tiende a f de x. De nuevo, la masa que está en el numerador de esta fórmula es la integral de la función f diferencial de volumen. Si la divido por el volumen y hago tender el radio a 0, lo que obtengo no es otra cosa
que la función f. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice el teorema que acabamos de enunciar aquí arriba. Entonces, esto nos dice que está bien definir la densidad puntual a través de esta fórmula que está aquí abajo. Esto vendría a ser la densidad puntual, que cada vez que yo defino la densidad puntual como límite cuando R tiende a 0 de la masa de bolas centradas en un punto dividido su volumen, entonces cuando integre esa función recupero la masa. Eso es lo que dice este teorema. Muy bien. A los alumnos que están haciendo el curso de ecuaciones diferenciales parciales, que son alumnos de la carrera de licenciatura en matemática aplicada, se les pide en los ejercicios que demuestren este teorema. Este es el resultado principal y lo mismo en una dimensión. Nosotros hemos motivado este teorema usando que el valor medio siempre se encuentra el valor medio en una región siempre se encuentra entre el máximo y el mínimo de esa región. Hemos usado estas desigualdades para motivar el teorema y decir que entonces cuando la región se encoge, el máximo y el mínimo tienden al valor de la función en el punto. Ahora bien, cuando hagan la demostración, los alumnos con un perfil más matemático están todos invitados a intentar hacerla también. Recuerden que no hace falta ir al máximo y al mínimo y todo esto. Esto fue más que nada una motivación. Lo que conviene hacer es directamente utilizar la definición de continuidad y un argumento de tipo epsilon delta. Muy bien, pasamos ahora a una parte que es generalización, o teoremas un poquito más generales y no solo usando bolas. Fíjense este teorema lo que dice. Si yo tengo una función continua definida en R3, continua en un punto x0, y ahora considero regiones de cualquier forma, regiones de R3 de cualquier forma, pero que para cada n, la enésima región está contenida en una bola con centro de x0 y radio e. Y además supongo que los radios tienden a 0. Entonces lo que estoy diciendo es, estas regiones pueden tener cualquier forma, pero se están encogiendo hacia un punto que es el x0. Si eso ocurre, entonces los valores medios de f sobre esas regiones Rn tienden a f de x0. De nuevo, eso quiere decir lo que está escrito aquí abajo en palabras, un poco más claro, me parece. Si tengo una sucesión de regiones metida en una sucesión de bolas concéntricas que se encoge a un punto, entonces la sucesión de promedios tiende al valor de la función en ese punto. Entonces vamos a hacer un ejemplo para clarificar esta idea. Voy a dejar como enunciado, dejamos este enunciado en palabras. Si tengo una sucesión de regiones metida en una sucesión de bolas concéntricas que se encoge al punto al centro, entonces la sucesión de promedios tiende al valor de la función en ese punto. Veamos un ejemplo. Consideremos que tengo la función f de x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, cualquiera. Es una función continua. Se nos pide calcular el límite cuando h tiende a 0 de estas integrales. Entonces, observamos que esa integral, si nos olvidamos por un minuto de lo que aparece ahí, dividiendo que es el h cubo, esa es la integral sobre un cubo que tiene como vértice al 1, 2, 3 y tiene el lado h. Ese cubo lo llamamos QH, entonces es el cubo que tiene vértice, el vértice más bajo y más cerca del origen es el que tiene coordenadas 1, 2 y 3, y la variable x va desde 1 hasta 1 más h, la y va desde 2 hasta 2 más h, y la z va desde 3 hasta 3 más h. Entonces, ese cubo es el cubo que tiene como vértice el punto 1, 2, 3, que llamo x0, y lado h.
Por eso, ese cubo resulta que está contenido en una bola, escribo ahí como 1, 2, 3, con ese punto x0 como centro, y el radio 2h, por ejemplo, más largo que la diagonal del cubo, de tal manera que el cubito no está centrado, pero siempre está contenido en esa bola. Cuando h tiende a 0, lo que obtenemos es el promedio, perdón, para cualquier h lo que obtengo es un promedio, y como h tiende a 0, esa fórmula tiende al valor de f en el punto 1, 2, 3. Ahora sí, hemos usado que estamos dividiendo por h cubo, y acá me acabo de dar cuenta de que hay un error de tipeo. Me olvidé de poner aquí delante de la integral 1 sobre h. Entonces, ahora sí, con ese 1 sobre h cubo que estaba aquí a la izquierda, esta fórmula es el promedio de la f en un cubo, con un vértice en el 1, 2, 3 y del lado h. Como esos cubos están contenidos en bolas concéntricas centradas en el 1, 2, 3, y que se encogen al punto 1, 2, 3, entonces el resultado es f evaluado en el punto de coordenadas 1, 2 y 3. Y hasta este momento no hemos usado que la función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Este razonamiento sirve para cualquier función continua que se les ocurra. Cuando uso que la función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esta fórmula la utilizo acá, pongo las coordenadas del punto, 1 cuadrado más 2 cuadrado más z cuadrado, más 3 al cuadrado, que es 14. Muy bien, hagamos ahora otro ejemplo, también sencillo. Pero para eso vemos otro teorema. El teorema siguiente dice que si tengo, vamos a mirar directamente el recuadro escrito en palabras, que es un poco más claro que todo el otro texto tan técnico. Si tengo ahora una sucesión de superficies, no tienen por qué ser regiones, pueden ser superficies. Entre esas superficies, con cualquier forma, estén metidas en una sucesión de bolas concéntricas que se encoge a un punto, entonces la sucesión de promedios tiende al valor de la función en ese punto. Muy bien, el ejemplo que tenemos acá, tenemos nuevamente la misma función, pero tenemos que calcular este límite, cuando h tiende a 0. Las integrales ahora observarán que son dobles y que están calculadas sobre el borde de QH. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa delta de derivada parcial, cuando se la aplicamos a una región, se refiere al borde de la región? Y ahora dice, ¿qué es QH? QH son los cubos del ejemplo anterior, o sea, los cubos con vértice 1, 2 y 3, el punto de coordenadas 1, 2, 3 del lado H. Entonces, delta QH es la superficie del cubo, o sea, lo que recubre a ese cubo QH. ¿Son cuántas caras? Son 6 caras y cada una tiene lado h cuadrado. Entonces acá observamos que tenemos que calcular el límite de este cociente, de este número, que es una integral multiplicada por 1 sobre h cuadrado. O sea que no está dividida por el área del cubo, está dividida por el área de una sola cara. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Multiplicamos y dividimos por 6, de tal manera que lo que está dividiendo ahora aquí es el área del borde del cubo. Ahora sí, esto que está acá es un valor medio. Ahora sí, 1 sobre 6h cuadrado por la integral doble es un valor medio. Es el valor medio de f sobre ¿qué? Sobre la superficie del cubito que tiene un vértice en el 1, 2, 3 y lado h. Entonces, como esos cubos o las superficies están contenidos en bolas que se recogen a un punto, resulta que el límite de este óvalo azul es f en el punto 1, 2, 3. Y el 6, que está multiplicando aquí, no es otra cosa que este 6 que habíamos visto aquí a la izquierda. Muy bien. Entonces esto es solamente
cómo hacer algunos cálculos. En las partes de los ejercicios tienen algunos cálculos para hacer. Y en ninguno de ellos hay que calcular integrales. Tengan presente esto, hay que usar estos teoremas y estas conclusiones que estamos sacando para calcular y obtener los números. Lo único que hay que hacer es ver cuál es el punto hacia el que las superficies o las regiones se encogen. Y ver si efectivamente es un promedio o si hay que corregirlo como hemos corregido aquí, multiplicando y dividiendo por 6. Pero no hay que calcular integrales. Muy bien, para las aplicaciones las veremos en la clase próxima.